Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Quiero decirles que el video que hice, el que está anterior a este, empieza así, CERN, que es el Centro Europeo de Estudios de las Micropartículas, que es un centro que está ahí en Ginebra. Yo hago este tipo de videos para tirar redes y captar otros, otras personas que no son los seguidores, los suscriptores del canal, sino que son otro tipo de intereses. Entonces, por el algoritmo puede que alguien entre, porque el propósito de este canal, el primer propósito de este canal es proclamar que el corazón puede descansar en la Eucaristía y que hay que estar en estado de gracia. Eso es lo primero. Y el video, el de la mitad, la segunda mitad del video, es lo que interesa, que es el mensaje espiritual. Lamentablemente, todos los comentarios eran sobre el tema del CERN, de lo que yo había dicho, de forma eh, no escandalosa, sino que polémica, esa es la palabra, de forma polémica. Yo ocupo la carnada de todos los temas para llegar al tema que me obsesiona. El tema que me obsesiona es descansa tu corazón en la Eucaristía y debes mantenerte en estado de gracia porque la situación es difícil y hay que hacer eso. Bueno, ese es el aviso que paso porque lamentablemente los comentarios no son espirituales, sino que van por la parte intelectual. Y el propósito mío es espiritual. En este caso, también hay un propósito espiritual, pero va a estar impregnado en la misma narración. Si ustedes tienen conciencia de lo que fue el combate naval de Iquique, ustedes van a ver que aquí hubo varios combates, no combates, sino que batallas navales de gran heroísmo para el lado hispano, para los españoles, en Filipinas y en Cuba, estando en inferioridad de 1 a 3 en lo que era la Armada. Y la Armada estadounidense en la década del 80 y del 90 se multiplicó y el gobierno norteamericano incrementó el poderío porque se dieron cuenta al salir en la década del 80, Chile, al salir de la guerra del Pacífico y derrotar a Perú y Bolivia, tenía una armada que era hegemónica en todo el Pacífico. Y había preocupaciones, eso está documentado, había inquietudes de los gobernantes norteamericanos de que la armada chilena pudiera llegar a San Francisco, California, bombardear y saquear esa ciudad y podía llegar incluso hasta Alaska, porque no había quien hiciera contrapeso a la Armada chilena. Tanto así que hubo un problema con Panamá, con Colombia, en el momento en que había negociaciones diplomáticas, etcétera, y fue el buque insignia que teníamos, que era la Esmeralda. La Esmeralda era un acorazado formidable, un crucero acorazado, que era de lo mejor que había en ese momento y llegó a imponer las condiciones Chile frente a Estados Unidos. Eso fue en la década del 80. Y en la década del 90, Estados Unidos hubo un altercado con el famoso Baltimore, que es un acorazado que lo vamos a mencionar en este libro que no lo voy a leer todo, sino que algunas partes, porque es un muy buen historiador, estupendo libro. Entonces, el Baltimore ancló en Valparaíso y en la noche los marineros norteamericanos, con un gesto de arrogancia y desprecio, escupieron una imagen de Arturo Prat. Y los que estaban ahí, en ese lugar de nocturno, de festejo, no sé si era una casa de prostitutas o un bar, algo así, y ahí acuchillaron a los norteamericanos y el gobierno norteamericano se quejó contra Chile y envió, en ese momento ya estaba con musculatura y demostró fuerza y envió una división por el Pacífico y otra división por el Atlántico. Al saber desde Buenos Aires que venía una división por el Atlántico y otra por el Pacífico, el gobernante de ese momento, que era don Jorge Prat, perdón, don Jorge Prat, ese se habría sido buen gobernante, pero no salió elegido. Eh, Jorge Montt, que había sido el que comandó militarmente, era el almirante en jefe de la escuadra y fue el que comandó la insurrección
conservadora liberal contra Balmaceda en 1891 y estaba rigiendo, gobernando el país y se dio cuenta de que Chile no podía enfrentar a Estados Unidos, que era una locura. Entonces Estados Unidos comenzó a incrementar su poderío naval y hay que entender que en aquellos tiempos 10 o 20 años de diferencia significaban muchísimo en la tecnología naval. Por ejemplo, los blindados que teníamos, el Cochrane y el Blanco Encalada, que participaron en la Guerra del Pacífico, estaban ya de modé. Se ocupaban las torres giratorias en proa sin nada que les obstaculizara la visión. El Huáscar tenía una torre giratoria, era más antiguo, pero tenía no sé cómo se llama exactamente en terminología naval, pero tenía un torreón, un trinquete, una protuberancia en la proa. Entonces se fueron limando, se fueron perfeccionando las técnicas navales. Y voy a dar inicio a la lectura de este libro que es extraordinario. Matt Casado es un muy buen historiador y se llama la guerra hispano-estadounidense, 1891, versión norteamericana de la contienda. ¿Ya? La guerra hispano-estadounidense fue preconizada por el almirante norteamericano Alfred T. Mahan al abogar en la segunda mitad del siglo XIX por una política geoestratégica de imperialismo expansionista consistente en el dominio del mar por medio de una potente flota y por la obtención de bases y colonias para garantizar el comercio, la riqueza y la seguridad de los Estados Unidos. Un coetáneo de Mahan, el historiador Frederick Jackson Turner, propuso en 1893 la teoría de que el éxito de los Estados Unidos como nación había estado basado hasta entonces en la larga expansión del país hacia el oeste. Sus escritos sobre el significado de la frontera en la historia de Norteamérica se centraban en la tesis de que los pioneros, al emigrar hacia el Pacífico, el lejano oeste, supieron hallar soluciones innovadoras a los problemas que encontraron en los nuevos territorios, lo que ocasionó que el desarrollo de la nación se basara en la expansión impulsada por un dinámico espíritu emprendedor y pragmático. Esto es correctísimo. El lejano oeste, la conquista del lejano oeste, con un espíritu emprendedor y pragmático. Y diría algo más, no es estatista. Era semejante a la conquista que hicieron los españoles en México, en Perú, en Chile, etcétera, que eran los adelantados, eran empresas privadas. En la conquista del lejano oeste está ausente el Estado, salvo en lo que fue después el séptimo de caballería y cosas así. Pero por lo general era simplemente los particulares tomando posesión de una tierra, de una extensa tierra. No obstante, hacia 1890, aquí está el problema del Baltimore. Antes del 1890 estuvo el problema de esta expedición chilena a Panamá. Ya no quedaban nuevas tierras que ocupar y colonizar allende la costa oeste, mientras que el país continuaba sintiendo un intenso deseo de crecer a toda costa, deseo que fue reconocido como un, comillas, destino manifiesto, cierre de comillas, que la nación debía continuar llevando a cabo. Cuba, a solo 90 millas de Key West, marcaba una nueva frontera dentro de ese destino manifiesto, que los Estados Unidos estaban decididos a traspasar. Les molestaba Cuba. Desde la independencia hispanoamericana, desde 1818, en que adquirió la península de la Florida, lo compró a España, desde ese momento, es decir, 18 son 60 años que llevaba de roce. Había proposiciones de algunos presidentes y
miembros del Congreso norteamericano que pedían la anexión de Cuba a Estados Unidos, ya en la década del 50, después de la guerra con México. Ya en 1859, el secretario de Estado, Seward, había afirmado que en lo que se refiere a Cuba, las rocas y la arena de la isla habían sido formadas por sedimentos arrastrados por el río Mississippi y que por lo tanto pertenecían al pueblo norteamericano. La insurrección en Cuba había comenzado en los años 60 del siglo XIX. Tuvieron 30 años peleando. Los masones, los liberales que querían independizarse y que Cuba iba a ser maravillosa. Vean en qué terminó Cuba. Conocida como la Guerra de los 10 Años, la lucha terminó en 1878 con el Tratado de San Juan, que garantizaba a España la soberanía sobre la isla. Sin embargo, bajo el lema del rebelde Máximo López, aquí no se menciona ¿cómo se llamaba? No, Artigas, no, ¿cómo se llama? Eh, Fidel lanzó una estrella que junto a Martí brilló. No, Martí lanzó una estrella que junto a Fidel brilló. El Che la dignificó. Así son los cánticos comunistas. En todo caso, Máximo López es el que aparece como el insurrecto en esta versión norteamericana. El lema del rebelde Máximo Gómez, Cuba libre, los insurrectos volvieron a enfrentarse al gobierno de la isla incendiando las plantaciones de caña de azúcar. Eso, había ya muerto Martí. Incendiando las plantaciones de caña de azúcar y devastando las haciendas no protegidas por soldados españoles. En 1895 lanzaron desde el extranjero el manifiesto conocido como Grito de Baire, en el que se proponía la creación de un movimiento revolucionario para la liberación de Cuba del colonialismo español. En este año, ojo, que el colonialismo, el mejor colonialismo que existió en la historia de la humanidad es el español. Hay que ver lo que es Guinea Ecuatorial en el África, el mejor país de África, donde los españoles dejaron hospitales, de todo. Entonces ustedes van a Guinea Ecuatorial, que es una pequeña porción, muy pequeña, porque le dieron en el reparto de África un poco a España, es el mejor vestigio donde los europeos quedaron mejor parados. Ahí se habla español. Les recomiendo informarse de ese país, Guinea Ecuatorial. En este año, el dominicano Gómez fue designado comandante en jefe. Era dominicano este Máximo Gómez. En unión con José Antonio Maceo, estos cabecillas consiguieron generalizar la insurrección hasta alcanzar niveles de rebelión organizada. Gómez era consciente de que no se podía derrotar al enemigo en el campo de batalla, por lo que se decidió a debilitar la economía cubana, atacando las plantaciones lejos de los núcleos urbanos. La rebelión dio resultados. Mientras que en 1895 Cuba había producido 1 millón de toneladas de azúcar, en 1896 el volumen quedó reducido a unas 220.000 toneladas. ¡Qué patriotas! ¡Qué patriotas! Destruir su propio país. Me suena. Mientras tanto, en España, el líder conservador monárquico Antonio Cánovas del Castillo, muy famoso, se declaró intransigente a aceptar las demandas de los insurrectos, declarando que la nación española estaba dispuesta a sacrificar hasta la última peseta y la última gota de sangre del último español antes de consentir que nadie arrebatase un trozo de su sagrado territorio. Cánovas envió a la isla al general Valeriano Weyler, quien no dudó en aplicar todos los medios necesarios para lograr la pacificación. La táctica de Weyler fue la de reconcentrar forzosamente a los habitantes de las localidades hostigadas por los insurrectos en lugares cercanos a centros militares. Es curioso que eso se ha practicado en medidas contrainsurreccionales y que Batista no lo aplicó frente a Fidel. Faltaba leer un poco de historia para aplicar ese tipo
de estrategias contra Fidel, porque Fidel lo dejaban ir de un poblado a otro y abastecerse la guerrilla con los poblados en vez de aislar a la gente de la guerrilla. La guerrilla sin la gente no podía hacer nada. Y esto se aplicó en aquella época. Esta política originó protestas en los Estados Unidos, desde donde se fue calificada como una práctica ilegal a la vez que inmoral. Los norteamericanos, con la pretensión de proteger las inversiones de sus ciudadanos y compañías afincados en Cuba, que se cifraban en 50 millones de dólares, con transacciones comerciales anuales de unos 100 millones, y de liberar a los cubanos, se habían ofrecido a comprar la isla, pero Cánovas les respondió desde las Cortes en Madrid que no consentiría porque conservar Cuba en el seno de España era un sentimiento que estaba en el corazón de todos los españoles. Qué idealistas los norteamericanos, qué hombres más quijotescos, ir por la libertad del pueblo cubano. El gobierno español rechazó la oferta. En realidad España, además de querer mantener sus intereses económicos y comerciales, sentía un afecto sentimental por conservar la perla de las Antillas, una de sus últimas posesiones. Yo les debo confesar que he- he con- conocí visitando un asilo de ancianos en la década del 80, sí, comienzo del 80, un anciano alemán que había huido de Hitler y había ido a vivir a la isla de Cuba y tuvo que huir de Cuba porque había llegado Fidel. O sea, huyó de Hitler y de Fidel y terminó en Chile. Él me contaba que lo más hermoso que ha visto en el mundo, que el paraíso terrenal más grande, que la prosperidad, la libertad, los adelantos del aire acondicionado, de los teléfonos, de los autos, todo estaba en Cuba antes de la revolución. De hecho, el gobierno peninsular veía a la isla como parte de su propia historia y consideraba su posible pérdida como el final de su gloria y anterior grandeza. Yo he escuchado hablar de que la diferencia entre un cubano y el resto de Hispanoamérica es muy ostensible. El cubano es parecido al español, porque ahí estuvo 100 años más España, es más directo, es más recto, tiene esa característica, ese estilo español, porque estuvo 100 años más. Y se consideraba parte no era una colonia, se consideraba parte de España. Entonces el gobierno peninsular veía la isla como parte de su propia historia. Evidentemente quien llegó ahí fue Cristóbal Colón y consideraba su posible pérdida como el final de su gloria y anterior grandeza. Cuando en la península, Cánovas fue asesinado por el anarquista de origen italiano Michel Angiolino, la reina regente María Cristina, era un gobierno monárquico constitucional, pidió al político liberal Práxedes Mateo Sagasta formar un nuevo gobierno. Sagasta optó por adoptar el camino de la autonomía para Cuba, manteniendo la isla dentro de la nación española, decisión que fue comunicada a los Estados Unidos y a los insurgentes. Pero Gómez, este dominicano, contestó que los rebeldes seguirían la política de independencia o muerte. ¿Se acuerdan? Patria o muerta, socialismo o muerte. Qué feo eso, o muerte. Que se fusilaría a cualquier persona que apoyara la autonomía. Los americanos informaron al gobierno español que el primer paso debería ser la derogación de la política de reconcentración. Mientras tanto, al no alcanzar resultados positivos, el general Weyler fue sustituido por el general Ramón Blanco y el gobierno publicó una serie de decretos para otorgar más autonomía a Cuba y a Puerto Rico, basada en una estrategia de concesiones políticas a los insurrectos que se suponía conduciría a la pacificación de las islas. No fue así. Es decir, estaba Cánovas, que era el conservador y mantenía política dura, hubo un cambio de gobierno, llegó un gobierno más socialdemócrata y establecieron la autonomía y la autonomía fue rechazada por los, eh, por los insurgentes, que habían destruido casi toda la economía de la isla. En diciembre de 1897, un comunicado del cónsul general de los Estados Unidos en La Habana dejaba claro que ni la acción militar ni la autonomía
habían logrado cambiar la situación y que 52.000 cubanos habían perecido en la provincia de La Habana debido a la política de reconcentraciones. Le notificó al general Blanco que si la situación no cambiaba en un plazo de 30 días, los Estados Unidos se verían obligados a adoptar medidas humanitarias en interés de la población. En los últimos días antes de la declaración de guerra, el general Blanco anunció el fin de la reconcentración y puso en efecto un armisticio general en todo el territorio. Ante la amenaza de Estados Unidos, el general Blanco anunció el fin de la reconcentración. Lo que pedía Estados Unidos se le estaba concediendo. En los Estados Unidos, el presidente McKinley estaba opuesto a la guerra, ya que había servido en la contienda civil norteamericana de 1860-65 y por esta razón rechazó en varias ocasiones las peticiones de otros de atacar a España propuestas por los miembros del Congreso más beligerantes. Por el contrario, el subsecretario del Ministerio de Marina, Theodore Roosevelt, que pertenecía al grupo expansionista, era conocido por sus continuas arengas en favor de una acción bélica contra España. Él después fue presidente de los Estados Unidos. Al final prevalecieron sus ideas, las de Theodore Roosevelt y del grupo que se llamaba Metropolitan Club. Al final prevalecieron sus ideas de agresión y la guerra entre los dos países fue aprobada por el Pleno del Congreso norteamericano el 25 de abril de 1898. La teoría del, comillas, manifiesto, destino manifiesto, cierre de comillas, quedó demostrada además con la anexión casi simultánea de las islas Hawái el 12 de agosto de 1898. En el canal de YouTube se habla de eso, se explica muy bien cómo se dio aquel proceso. Fecha en la que la enseña de los Estados Unidos, la bandera de los Estados Unidos, ondeó en el edificio del gobierno de Honolulu bajo la protección de un destacamento de infantería de marina. Resumiendo, la isla Hawái primero hubo una inversión norteamericana y para proteger a la inversión norteamericana había un gobierno autónomo de gente de ahí, de la isla de Hawái, etcétera, etcétera. Eso es largo de contar y hay que verlo, está en algunos canales de YouTube. La ocasión que los norteamericanos esperaban para provocar la guerra tuvo lugar cuando una misteriosa explosión destruyó el crucero acorazado de segunda clase Maine, era de segunda clase, en el puerto de La Habana, el 15 de febrero de 1898. Catástrofe que los medios de comunicación atribuyeron a España. Yo les voy a contar, yo tenía un auto y nunca he visto autos reventar. Yo tenía enemigos, y había un enemigo que me odiaba, y el auto mío reventó. Yo no he visto nunca un auto reventar, estallar por los aires. Y después me dijeron, no, eso tiene que haber sido una falla mecánica de la parte eléctrica del auto. Aquí vamos a estudiar, no detenidamente, pero a la pasada sobre el tema de la voladura de este crucero acorazado de segunda clase, el Maine. El hundimiento que causó 264 muertos fue aprovechado por la prensa, particularmente por los diarios de los magnates Joseph Pulitzer y William Hearst, para enardecer las pasiones belicistas de los estadounidenses. Los periódicos, por medio de sus artículos inflamatorios, consiguieron infundir una fiebre de guerra contra España en toda la nación, particularmente repitiendo insistentemente el lema: recordad el Maine, al diablo con España. La industria cinematográfica, en aquellos tiempos incipiente, cuyas películas comenzaban a ser vistas por miles de personas, produjo espurios reportajes filmados sobre aparentes fusilamientos de insurgentes llevados a cabo por el ejército español, que consiguieron enfurecer a un público desinformado. El 21 de marzo, la comisión de investigación que encabezaba el almirante Sampson determinó que el hundimiento del acorazado había sido causado por la detonación de una mina submarina. La suerte estaba echada.
Por el contrario, la investigación posterior por la parte española determinó que el hundimiento fue causado por una explosión interna debida a la combustión espontánea de una carbonera adyacente a un pañol de munición. Su dictamen se basó en que no se observó una columna de agua en el momento de la explosión, en que no se descubrieron peces muertos en el agua alrededor del buque siniestrado y en que usualmente la Santa Bárbara de los buques de guerra no hace explosión si el barco es hundido por el impacto de una mina. Estas conclusiones convenientemente no fueron difundidas por la prensa en los Estados Unidos. Cabe pensar que aquí hubo algo de conspiración. Como les digo, los autos no revientan así. Yo no he visto reventar autos nunca, salvo el mío. Así también no veo barcos que revienten por una explosión interna de forma tan gratuita. Los barcos explosionan como el Hood, cuando se enfrentó el Hood al Bismarck. El Bismarck mandó un cañonazo que atravesó el blindaje del Wood y llegó a la Santa Bárbara y explotó en 1000 pedazos. Y las minas tiraban agua, mataban peces y no no provocaban el estallido de la Santa Bárbara. El conflicto duró solo 113 días y resultó en la muerte únicamente de 290 norteamericanos caídos en acción y de aproximadamente unos 1.700 heridos, aunque otros 2.500 soldados perecerían por enfermedades contraídas en el insalubre clima del trópico. Las bajas españolas fueron mucho más elevadas debido principalmente a la superioridad del armamento de los estadounidenses, a la superior coraza de los buques americanos y al uso de las nuevas ametralladoras Gatling, segunda generación, de gran capacidad de fuego. Para algunos historiadores norteamericanos, la guerra hispano-estadounidense fue la más significativa del siglo XIX. En solo 100 días, España perdió todas sus colonias, su flota fue aniquilada, la mayor parte de su ejército capturado, su comercio interoceánico paralizado, sus finanzas alcanzaron la bancarrota y su población estuvo a punto de iniciar una revolución. Todo esto fue conseguido por nuestras tropas sin permitir que los españoles lograran la más mínima de las victorias. Esta guerra fue un golpe mortal para España y un aviso a toda Europa sobre el creciente poderío de los Estados Unidos. Esto lo dice un político norteamericano. Dice perfil del conflicto, empieza a hacer una descripción de las distintas escuadras, pero yo me quiero ir a la parte épica, a la parte épica. Y si me falta tiempo, seguiré en la parte épica, porque es muy interesante. Por ejemplo, eh, en Cuba hubo un desembarco. A todo esto es interesante ver que la familia Pareja está, el almirante Pareja que murió en Chile, fue el que hizo la primera expedición en el año 1813 y murió en plena campaña en Chillán. Después el hijo fue el almirante Pareja también, que fue el que comandó la flota española en la guerra contra España en 1865 y protagonizó el combate de Aptao y el combate de Papudo, donde los chilenos capturaron con un solo buque. Chile tenía solamente un buque que era la Esmeralda, capturaron la Covadonga y ante esa humillación él bombardeó el puerto de Valparaíso y se suicidó. Y el nieto fue el último en capitular con una tropa de 5.000 hombres, este nieto de Pareja, que eh, fueron los últimos en capitular, que fue la guarnición de Guantánamo. En Guantánamo quedaban 5.000 soldados españoles comiendo una lata de sardinas al día y resistiendo fuerzas superiores. Entonces aquí hubo un combate épico permanente
que es muy largo de contar, pero que yo me voy a meter en eso, porque la idea es eso. Batallas del Cerro de San Juan y el Guaney. La división del general Lawton se vio obligada a desplazarse por un camino de unos 15 pies de altura que discurría entre la maleza, por lo que resultaba difícil avanzar en medio de la jungla. A las 8 de la tarde del 30 de junio, estando a una milla de distancia del enemigo, se dio orden de acampar. A las 4 de la mañana del día siguiente, continuó el avance hasta alcanzar las posiciones previstas. Y ahí sigue detallando: la misma mañana el grueso del ejército se puso en marcha por el camino a Santiago. Se encontraron, había en total 500 hombres, que en una posición defensiva, 500 españoles defendiendo una posición frente a un ejército de 8.500 norteamericanos. Después, esto es en el Caney se llamaba. Las baterías de Grimes, que abrieron fuego desde el pozo utilizando pólvora negra, emitían una nube de humo cada vez que eran disparados, etc. Desde el oeste del Caney, los españoles también habían fortificado una colina llamada Cerro de San Juan, que estaba defendido por unos 500 hombres. O sea, fueron desalojados de esas posiciones del pozo en el Caney. Después fue en otra batalla en el Cerro San Juan, y así fueron cercando la ciudad de Santiago de Cuba. Pero estaba en Santiago de Cuba la Armada, mientras que la situación de las tropas americanas era difícil, ya que la de los españoles era desesperada. Era esto en pleno verano, lleno de lluvias tropicales, embarrados, con enfermedades, los españoles con poca munición, con hambre, cercados, sin poder comunicarse con el exterior. El ejército y la población civil sobrevivían solo con arroz, y existía el peligro de que la flota norteamericana disparara sobre la ciudad. Cervera, que era el almirante en jefe de la Armada Española, Cervera y sus oficiales creían que el momento de la capitulación se acercaba a marchas veloces. El día de la llegada del ejército norteamericano frente a Santiago, el gobernador general Blanco telegrafió al ministro de Guerra en Madrid que había puesto a Cervera bajo sus órdenes. Según Blanco, la independencia de acción dada a la flota no había ayudado a solucionar la situación. Por el contrario, la llegada de la escuadra había contribuido a cambiar los objetivos militares de la campaña, ya que ahora se tenía que aprovisionar a los barcos. En su opinión, esta flota había viajado desde Cabo Verde, la flota española, a defender eso. Y ojo, que los españoles tenían que enfrentarse a los americanos en los sitios que era el archipiélago de las Filipinas y en el archipiélago, y en el archipiélago de las Antillas, es decir, Cuba, la Española, o sea, eh, Santo Domingo y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que la flota fuera a Cádiz, fuera a Ceuta, Melilla, fuera a La Coruña a dejar la escoba. Entonces tenían que ir hacia allá. En opinión de Blanco, que era el general de la tropa de tierra, telegrafiando al gobierno español, la flota no debió haber entrado en Santiago, sino en Cienfuegos o La Habana, o incluso hubiera sido mejor su vuelta a España. Ahora estaban abocados a rendirse por inanición. Por todo ello, el general decidió unificar el mando poniendo a todas las fuerzas a sus órdenes. Cervera, por su parte, había comunicado a Madrid que era totalmente imposible escapar dadas las circunstancias, y sugería resistir hasta el máximo y destruir los barcos en último extremo. El almirante convino un consejo de guerra en el que se llegó a la conclusión de que una salida era absolutamente imposible. No obstante, Cervera, el almirante, comunicó a Blanco que quedaba a sus órdenes, y pasó a describir al ministro de Marina el estado de su flota. De los 3.000 cartuchos de 5,5 pulgadas, solo 260 estaban en condiciones de usarse. El resto era inservible. Dos cañones del Vizcaya y del Oquendo estaban defectuosos, y la mayoría de los detonadores no funcionaba.
se carecía de torpedos y el Colón, que era un barco, no contaba con armamento pesado para enfrentarse con los poderosos acorazados norteamericanos. El Vizcaya había perdido velocidad por tener sus fondos sucios. Las reservas de carbón eran insuficientes y las provisiones estaban a punto de agotarse. La fuerza que bloqueaba el puerto era 4 veces superior a la española, por lo que una salida resultaría en la destrucción segura de todos los barcos. A pesar de todo ello, el general Linares había recibido en Santiago la noche anterior un telegrama de Blanco en que se dejaba claro que la escuadra debía salir de Santiago tan pronto como fuera posible, ya que la situación en la ciudad era desesperada. Blanco dijo que sabía que había 7 buques de guerra bloqueando la salida, 3 en Cienfuegos y 9 en La Habana, pero que los vapores Santo Domingo y Montevideo pudieron salir a las 2 de la mañana del 23 de junio. Blanco era de la opinión de que si se perdía la flota sin presentar batalla, se causaría un efecto moral terrible tanto en España como en el extranjero. El almirante Cervera escribió a Linares una carta el 25 de junio en que se dejaba claro que para él la escuadra estaba perdida el día en que salió de Cabo Verde y que pensar de otra manera sería un dislate dada la enorme diferencia entre su fuerza naval y la norteamericana, siendo esta la razón de su vigorosa oposición a haber puesto rumbo a las Antillas. Después sigue desarrollándose. eh, no puedo entrar en mayores detalles. Cervera también escribió al general Blanco para dejar claro que no era cierto que la flota que bloqueaba Santiago había sido reducida a 7 navíos. Los 7 mayores buques enemigos eran 3 veces más poderosos que las 4 unidades españolas y que debido a que no se contaba con baterías de costa capaces de mantener la escuadra hostil alejada del punto de salida, los buques de Sampson, que los norteamericanos, estaban constantemente muy cerca de la bocana, iluminándola de noche con reflectores. La bocana es donde el punto de salida de este puerto de Santiago de Cuba. La opinión del almirante era cada vez más que la salida conduciría a la pérdida de la escuadra y de sus tripulaciones. Cervera repitió que él nunca daría la orden de salir, pero si se le ordenase estaría dispuesto a obedecer. Su respuesta con fecha el 26 de junio, Blanco agradecía que el almirante Cervera se pusiese a sus órdenes, esperando que lo considerara un colega más que un superior. En la opinión del general, Cervera exageraba al describir las dificultades de una salida, ya que no se trataba de establecer combate, sino de escapar de la situación en la que se encontraba la escuadra. No creía que fuera imposible si se tenía en cuenta la ventaja de salir de noche y del mal tiempo, etcétera, etcétera. El problema es que después se comprobó que Cervera y los almirantes, o sea, los oficiales, los jefes de los barcos españoles, estaban claros de que al salir por el estrecho, iluminado por reflectores, iban a ser un blanco mucho más fácil que de día. Y eso se comprobó después de esta batalla. Después de esta batalla salió un barco y lo hicieron pedazo. La suerte estaba echada. El almirante tuvo que obedecer las órdenes, ordenó el reembarque de las tripulaciones y pidió al gobernador general que confirmase la orden de salida. El plan de Blanco era que la escuadra, del general Blanco, que no tenía idea, estaba en La Habana, era que la escuadra efectuara la salida cuando las condiciones fueran favorables, tomando el rumbo determinado por el almirante. Cervera mostró su preocupación ya que las reservas de carbón eran insuficientes y que cada buque utilizaba 15 toneladas al día para mantenerse a la espera de poder abandonar el puerto. Cervera convocó un último consejo de guerra en el que aclaró que los buques no podían salir sin el reembarque de las dotaciones que estaban ahora defendiendo el perímetro de la ciudad. O sea, los marinos estaban junto con los soldados en las trincheras defendiendo la ciudad de Santiago de Cuba
de, de un cerco de 8.500 hombres muy bien equipados, con muy buena logística y con muy buenas armas, entre ellas la ametralladora Gatling de segunda generación. Blanco ordenó el reembarque de las tripulaciones con el fin de hacer la salida antes de que el enemigo tomase por tierra la entrada del puerto. Finalmente, la fecha fijada fue el 3 de julio. Las dificultades de la acción fueron detalladas por el capitán de navío Víctor Concas del acorazado Infanta María Teresa, que había reemplazado a Joaquín Bustamante herido en tierra en la defensa de Santiago, como jefe del Estado Mayor. Según Concas, la salida del puerto de Santiago es un canal estrecho de unas 1.100 yardas de longitud y de 76 de máxima anchura en un punto conocido como el Bajo del Diamante. Aquí era necesario hacer un cambio de rumbo de 45 grados para franquearlo a velocidad moderada y por lo tanto la falta de espacio para maniobrar significaba que únicamente un barco a la vez podía efectuar el paso por aquel punto. Esta circunstancia había sido agravada por la obstrucción causada por el hundimiento del Merrimack, dejando solo un espacio de unos pocos metros para no hacer contacto con la hélice de vapor. Por esta razón, los barcos tenían que mantener entre ellos una distancia de seguridad considerable, lo que significaba que el primer buque en salir recibiría el fuego concentrado del enemigo. En otras palabras, 2 cañones de la batería de proa de cada barco contra 200 cañones del enemigo. Esa era la estimación. El orden de combate dependía de los movimientos habituales de la flota norteamericana que habían sido seguidos desde el comienzo del bloqueo. Los barcos norteamericanos formaban un arco desde Daiquiri con el Indiana al este, siguiendo luego el New York, el Oregon, el Iowa, el Massachusetts y el Texas. Cerca de la costa en el oeste se encontraban habitualmente el yate llamado Bay, etcétera, etcétera. Voy a saltarme. Entonces los barcos americanos formaban un arco irregular de unas 8 millas de comienzo a fin, con su centro en el morro que quedaba a una distancia de 3 a 4 millas. La corriente costera causada por la marea saliente hacía difícil mantener las estaciones de bloqueo sin la ayuda de las máquinas. Al salir, quiero llegar al momento, en el María Teresa, en el exterior del puente de mando, sin protección para dar ejemplo a la tripulación, aquí comienzan a salir los barcos de día, porque de noche no era posible. En el María Teresa, que es un barco español, en el exterior del puente de mando, sin protección para dar ejemplo a la tripulación, el comandante del buque Víctor Concas pidió permiso al almirante para abrir fuego con los montajes de babor sobre el Indiana. Un toque de corneta dio la señal de ataque mientras que se escuchaba un murmullo de aprobación entre los marineros e infantes de marina ansiosos por comenzar el combate, aunque sin saber todavía que en pocos momentos su nación caería a los pies del vencedor, ya que España iba a perder su escuadra y la posibilidad de poder negociar un digno tratado de paz. Las fúnebres premoniciones de Cervera se iban a cumplir. España, la vieja España, iba a quedar a merced del enemigo. En unos momentos ya había numerosos muertos y heridos, ya que el enemigo, por su parte, había estado disparando sus potentes cañones desde que se inició la salida. Los toques de corneta fueron los últimos ecos similares a aquellos que, según la historia, se escucharon en la toma de Granada 400 años antes. Fue la señal de que una historia de grandeza había llegado a su fin y que la patria, la gran patria española, iba a pasar a ser una potencia de cuarta categoría. A toda máquina, los norteamericanos continuaron disparando con todas sus piezas, excepto con la de más a proa, que solo se utilizaba para corta distancia. Según fuentes norteamericanas, tras el primer cañonazo disparado por el María Teresa, el Iowa hizo la señal
que decía: el enemigo está intentando la salida, e hizo fuego con uno de sus cañones. El Oregon repitió la señal y así lo hicieron los demás barcos que bloqueaban la bocana, o sea, la salida de la bahía. Los buques americanos estaban prácticamente parados en el momento de la salida. Para que una mole de 10.000 toneladas pueda ponerse en movimiento, se necesitaban por lo menos 10 minutos, a lo que hay que añadir un par de minutos para que la dotación ocupara los puestos de combate. Después del María Teresa, salieron a intervalos el Vizcaya, el Cristóbal Colón, Almirante Oquendo, el Plutón y el Furor, que eran destructores pequeños. Hay que dar crédito a la sangre fría, hay que dar crédito, dice este autor norteamericano, a la sangre fría y la valentía con que los barcos españoles efectuaron la maniobra, dadas las condiciones que les eran totalmente adversas. Por un lado estaba el angosto canal que hubieron de negociar a velocidad moderada, y por otro lado el número de acorazados y cruceros que les esperaban afuera. Todos los barcos españoles aminoraron su velocidad para desembarcar a los prácticos del puerto en sus botes que llevaban a remolque por la banda. Los prácticos son aquellos peritos que dominan la salida de estos puertos, que son son funcionarios del puerto civiles. Esto contribuyó a dar tiempo a los norteamericanos a acercarse y cañonear a los españoles antes de que pudieran franquear totalmente la bocana. El Teresa se encontró aislado al salir de la bocana, por lo que recibió todo el fuego concentrado de las baterías enemigas por un espacio de 10 minutos. El Brooklyn, desde su posición en el noreste del arco, se dirigió rápidamente hacia el barco español y con su timón a babor abrió fuego con los montajes de ese costado, con los cañones de ese costado. El plan del almirante Cervera era poner al Brooklyn fuera de combate y así eludir a los barcos más lentos, escapando en dirección a Cienfuegos, que es otro puerto, dejando solo al Nueva York como único buque con la velocidad suficiente para darles caza. La salida, sin embargo, no resultó como fue planeada debido a la falta de velocidad de los barcos de Cervera, por el estado de sus fondos y la mala calidad del carbón utilizado. Según el almirante Cervera, que escribió: maniobré, aquí cuenta la historia, Cervera, maniobré para poner nuestra, hacia el, amurra, maniobré para poner nuestra amurra hacia el acorazado Brooklyn, que nos presentaba su popa mientras disparaba sus cañones, alejándose con rumbo sur, dejando al Texas y al Iowa cerca de nosotros, por lo que decidimos que era imposible darle caza. Di la orden de hacer rumbo oeste cuando la distancia al Brooklyn era de 1.416 yardas. Continuamos con la narración. Desde el Nueva York no se entendió por qué el Brooklyn hizo rumbo sur, creyéndose incluso que había sido alcanzado, pero todo quedó aclarado cuando se supo que fue para evitar la colisión con el Texas. Estaban ahí entre medio de los barcos norteamericanos. El capitán de navío Philip del Texas justificó la razón del cambio de rumbo del Brooklyn por estar su buque haciendo rumbo directo a la bocana a toda velocidad mientras disparaba al Teresa. Disparaba contra el María Teresa. Todos los buques españoles disparaban sus cañones según doblaban la punta oeste de la bocana, pasando sus proyectiles peligrosamente sobre los barcos norteamericanos, pero sin hacer blanco. De vez en cuando, aquí lo que pasó que también no había suficiente munición para que practicaran los, eh, los artilleros españoles. En cambio, los norteamericanos tenían munición infinita para que pudieran practicar sus artilleros. De vez en cuando se veían elevarse en el aire columnas de agua como si se tratara de géiseres, observándose una de ellas muy cerca del Brooklyn. El humo de las andanadas de los barcos norteamericanos era tan denso que impedía la visión de los puentes de mando. En un momento en que se hizo un claro en el combate, el Texas pudo ver cerca
de su amurra a la imponente superestructura del Brooklyn, teniendo que ordenar atrás las dos para evitar la colisión de los dos buques. Aquí está explicando el tema de la casi colisión de los dos buques. La falta de puntería de los cañones del Teresa fue explicada por el capitán de navío Concas, arguyendo que se entró en combate sin preparación artillera, ya que no se habían disparado los cañones de 5,5 pulgadas antes de esta acción debido al número insuficiente de proyectiles y a su condición defectuosa. En aquel momento habían conseguido salir 3 de los buques españoles con el Teresa en vanguardia, que recibía el fuego directo de los barcos norteamericanos, y el Oregon, que iba haciendo la mayor velocidad de todos, y el Iowa ocupado en el espacio dejado por el Brooklyn. En la descripción del combate, Víctor Concas situó al Iowa a 2.100 yardas por la popa del Teresa cuando éste recibió el impacto de un proyectil de 12 pulgadas que reventó el tubo de vapor de la bomba principal, haciendo perder la presión de la sala de máquinas. Esta fue la causa decisiva de la pérdida del barco. El impacto se recibió cuando solo el Brooklyn estaba en posición de perseguir al buque español, mientras que los navíos de la escuadra navegaban a toda máquina, alejándose visiblemente de los acorazados enemigos. El vapor del tubo reventado se extendió por toda la zona de popa del barco, siendo imposible enviar brigadas de socorro para sofocar los incendios. La dotación de uno de los montacargas de munición murió asfixiada, así como varios marineros que intentaron cruzar la barrera formada con el vapor. En ese momento, Concas y 2 oficiales en el puente fueron heridos, por lo que el almirante tuvo que tomar el mando del buque. Cervera tomó la decisión de varar el buque insignia debido a la gravísima situación en la que se encontraba el crucero acorazado español. Desde el New York se pudo observar una gran columna de humo que envolvía la superestructura, creyendo que el barco estaba siendo destruido por su tripulación, ya que resultaba increíble que tal conflagración hubiera sido causada por un solo impacto. Y fue así, una sola andanada de un buque norteamericano, en este caso del Brooklyn, había dado de lleno en toda la sala de máquinas y en el tubo de la marmita. Según el informe oficial del almirante, el navío quedó varado cerca de Punta Cabrera, a 6,5 millas de la entrada del puerto. Cervera dejó claro que, a pesar de haber presentido de antemano el resultado final, nunca creyó que la destrucción ocurriera en tan solo 20 minutos. La pérdida de presión de vapor ocasionó la pérdida de velocidad en la que se tenía basada la esperanza de evasión, lo que ocasionó que otro cañonazo destruyera la tubería contra incendios, haciendo imposible luchar contra el incendio generalizado. A pesar de todo, el Teresa se defendió valientemente, teniendo en cuenta la intensidad del fuego enemigo. Entre los primeros heridos estuvo el comandante de barco Víctor Concas, que fue retirado del puente, tomando a Cervera personalmente el mando en una lucha enconada que estaba causando muertos y heridos a su alrededor. Hay que tener en cuenta que eran un cañonazo por minuto que les daba de lleno, y ahí morían 10, 20 de un viaje. En este crítico momento, el fuego se extendió al camarote del almirante, donde se habían almacenado los cartuchos de los cañones de 2,2 pulgadas, que al explosionar causaron un incendio en el cuarto, extendiéndose las llamas rápidamente al no contar con agua de las mangueras de extinción. Al estar claro que el barco se había perdido, Cervera dio la orden de virar en busca de un lugar donde varar la nave sin que se perdieran demasiadas vidas, más de las que ya se habían perdido. Al ver que las llamas se extendían con gran velocidad, se envió un oficial con instrucciones para inundar el polvorín de popa, pero no le fue posible desplazarse por el denso humo y el vapor que salía por las escotillas desde la sala de máquinas. Los cadáveres estaban por el- toda la cubierta y al interior. Se hizo rumbo a una pequeña playa al oeste de Punta Cabrera, donde el Teresa quedó varado. Cervera explicó en su informe que resultó imposible desembarcar la munición y además pertrechos, especialmente los que se encontraban a popa de las calderas, creyendo que lo más importante en aquel momento
era salvar al mayor número posible de tripulantes. Esta fue la opinión del almirante y de los oficiales que quedaron ilesos a su alrededor, quienes añadieron que fue imposible continuar la batalla. Finalmente comenzaron a escucharse explosiones en los polvorines, dándose la orden de arriar la bandera de combate y de inundar los pañoles de munición de proa. La bandera no pudo arriarse por el estado en que se encontraba la toldilla, que ardía en su totalidad. Cuando el fuego llegó a la proa, se dio orden de abandonar el buque, siendo ayudada la tripulación por dos botes norteamericanos que llegaron unos 3/4 de hora después de varado el buque. Los norteamericanos prestaron auxilio. Después, el Oregon y el Iowa se acercaron rápidamente a los barcos españoles, aún teniendo la desventaja de que el humo de sus propios cañones dificultaba la visión. A veces, durante un par de minutos, no se podía observar nada, sin poder saber dónde se encontraba el enemigo. El Texas atacó a un navío español que resultó ser el Oquendo, mientras que un navío que era una escampavía, era una especie de barco mercante. Eh, Mientras que los proyectiles españoles silbaban alrededor del barco y uno de ellos impactó en la puerta del puente alto, destruyendo su interior, siendo esta la primera de las 4 veces en que el Texas fue alcanzado. Philip dio la orden de que se dispersara al enemigo solo cuando estuviera a la vista a través del humo, que se disparara al enemigo solo cuando estuviera a la vista a través del humo. Cuando los artilleros podían discernir el objetivo, apuntaban los cañones cuidadosamente para conseguir que el fuego fuera efectivo. Otra granada del almirante Oquendo alcanzó sobre la superestructura, haciendo que los cuerpos de varios marineros saltaran en el aire, aunque no hubo heridos, con la excepción de un guardamarina que sufrió un oído reventado. El tercer impacto destruyó una lancha salvavidas del costado de babor e incendió la madera de la superestructura, aunque se pudo sofocar rápidamente con mangueras. Este es un barco norteamericano. Poco después el enemigo tuvo más fortuna con un impacto en la grúa de popa, entrando el proyectil con en un soldado de marinería donde explotó, pero sin causar heridos, aunque algunos fragmentos cayeron en la sala de calderas, incendiando el maderamen y causando bastante humareda. Pasadas las 10 se observó la salida de los destructores, hacia los que se dirigió el buque a toda velocidad, recibiéndolos con el fuego de sus baterías secundarias. Eran, eran pequeños. El Iowa, el Oregon y el Indiana también se dirigieron velozmente hacia ellos, haciendo fuego concentrado rápido, mientras que el Texas se cambió de rumbo al norte para dirigirse hacia donde se encontraban los barcos de línea españoles. Los destructores quedaron con la popa, siendo ahora atacados por el Gloucester a corta distancia. El Furor, que era español, un destructor, que había salido primero, estalló con tal estrépito que se oyó por encima del ruido de los cañonazos. Estalló por completo, viéndose en una gran pluma de humo negro y una cortina de llamas expandirse por el perímetro del desafortunado barco. A las 10:04 se observó cómo el Teresa se dirigía hacia la costa incendiado y fuera de combate. El almirante Oquendo fue alcanzado por 57 impactos y sufrió la explosión prematura de un proyectil al ser cargado en uno de los montajes, que mató a todos los servidores de una pieza. Es decir, reventó un proyectil que estaban cargando. Llegó un proyectil enemigo a donde estaban los artilleros españoles y reventaron con toda la pieza donde estaban tratando de disparar. La explosión de una caldera obligó al comandante Juan Bautista Lazaga Garay a ordenar el hundimiento del buque antes de fallecer. A las 10:35 el Oquendo izó bandera blanca al quedar embarrancado en la costa a una milla de la Infanta Teresa. El Brooklyn continuó la caza del Vizcaya y el Colón, que trataban de escapar rumbo oeste abrazando la costa.
El informe oficial norteamericano detallaba que la casa, digo así, lo pronuncio así para que se entienda, la casa del María Teresa había atraído hacia la bocana a todos los barcos norteamericanos, con la excepción del Indiana, Gloucester y New York. El Indiana estaba a unas 10 millas al este. El Gloucester quedó en reserva para atacar a los destructores cuando salieran y el New York había quedado alejado en el extremo oeste, etcétera. Cuando cesaron los cañonazos sobre el María Teresa, el fuego del Indiana, Texas, Iowa, Oregon y Brooklyn se concentró sobre el Oquendo, cuya dotación luchó desesperadamente para dar tiempo al Vizcaya y al Colón a escapar rumbo al oeste. El barco quedó totalmente destruido antes de quedar varado en Punta Cabrera, a una media milla del buque insignia español. Se cree que el comandante Juan Bautista Lazaga se suicidó en el puente de mando, donde se encontraron su espada y un revólver con 4 balas que explotaron con el calor del incendio y una con la marca del percutor. El oficial del Oregon relató la acción describiendo que al referirse el aviso de que los torpederos españoles estaban efectuando la salida, se ordenó a los artilleros de las piezas de 6 pulgadas que disparasen sobre los 2 barcos enemigos. El Furor y el Plutón pusieron rumbo oeste siguiendo la estela de los buques mayores españoles, pero el fuego de los poderosos cañones norteamericanos los destruyó en pocos minutos. Reventaron por los aires. No obstante, los dos destructores no tenían opción de eludir el bombardeo concentrado del Oregon, Texas, Iowa, Indiana y Gloucester, que les disparaban andanada tras andanada. No obstante, los españoles continuaron haciendo fuego hasta que todas sus piezas quedaron destrozadas. En un esfuerzo desesperado, el Furor enfiló a los acorazados para torpedearlos, pero le falló el timón por un golpe, hubo una andanada en el timón y comenzó a navegar en círculo. El combate del Furor explicó que desde el comandante del Furor explicó que desde el primer momento se recibió el fuego concentrado de los barcos enemigos con proyectiles de todos los calibres. Empezamos a sufrir bajas y a recibir impactos que originaron la explosión del tubo principal de vapor de la sala de máquinas, de la sala de calderas, la destrucción de la sala de máquinas de estribor, la inundación y sumersión de la popa, la explosión de una caldera, fuego en diferentes partes del barco y la rotura del servo del timón que obligó al barco a navegar haciendo un círculo. Un proyectil impactó en la sala de máquinas del Plutón y una nube de vapor se elevó hacia el cielo. Ese fue el otro. No obstante, el pequeño barco nunca dejó de disparar a pesar de que había numerosos muertos y heridos en toda la cubierta. A las 10:45, el comandante de la flotilla dio la orden de poner rumbo oeste, pero el barco no pudo hacerlo porque estaba sin maquinaria ni gobierno, habiéndose extendido el fuego desde la popa a la medianía, mientras que la mitad de la tripulación había quedado fuera de combate, etcétera. El teniente de navío sigue el combate, pero yo no voy a seguir con el combate porque ya llevamos harto rato. Y este es el estilo de los combates. Hay también una batalla naval que se produce en las Filipinas, hay combates en tierra, después la rendición que se produjo del sitio de Santiago. Santiago estuvo sitiado, Santiago de Cuba estuvo sitiado y el heroísmo español es tremendo. Eso es lo que quería narrar, porque esto sigue. Pero es un libro muy largo y YouTube no permite tanta extensión en los videos. Pero puedo volver a hacer unos 3 videos de esto, otro más de otra batalla, y quiero narrar también lo que fue los últimos de las Filipinas que siguieron peleando sin saber. Durante 6 meses habían llegado a paz, se llegó al Tratado de París, donde España cedió todas sus posesiones a Estados Unidos. Y el Tratado de París, los Estados Unidos le ofrecieron unos millones de dólares y los españoles dijeron, nosotros no estamos para limosnas. Estaban ofendidos el honor español y los
y los norteamericanos después se dedicaron en las Filipinas a exterminar, a producir un genocidio en regla, un genocidio de las poblaciones que hablaban españoles y las poblaciones españolas y que eran católicas. Eso se produjo en Filipinas. Y lo primero que estaba en los acuerdos, los norteamericanos pidieron dentro de sus acuerdos, en ese tratado, de que se hubiera una libertad de culto. Querían introducir protestantismo y todo, liberalismo. Y eso estaba prohibido en España, estaba en Cuba y en las Filipinas. Este es el último acontecimiento triste, triste. Bendiciones, viva Cristo Rey.